Una de las dificultades que algunos Javerim encontraron en nuestras sesiones es que aquí estamos pensando en Bereishit como en un libro en su totalidad, algo que leemos en nuestro tiempo, a nuestro reloj, a nuestro propio ritmo, cuando estáis acostumbrados, sin embargo, a escuchar la Torá en la lectura del Bet HaKnesset, en un tipo de experiencia diferente que implica una relación diferente con el texto. En el Bet HaKnesset la lectura es pública, no es privada. Pero fíjense en ustedes algo muy interesante que a veces nos olvidamos. En el Bet HaKnesset las palabras se cantan, no se dicen. Encontramos el texto a través del oído que escucha más que a través del ojo del Humash que tenemos enfrente y que vemos. Y lo hacemos sección por sección, con cada una vez, con cada llamada a la Torá de las personas que van subiendo. Algunos leen la parashá antes, otros escuchan las drashot, los sermones antes o después de la lectura, otros leen comentarios. Otro tipo de lectura es la del texto en capítulos, como se hace por lo general en los colegios, ¿verdad? Y es muy interesante que la división en capítulos no es de nuestros sabios, porque nosotros dividimos el Sefer Torah en parashiot cerradas y abiertas que tienen mayor coherencia y que por lo general son más breves que los capítulos. El canto que escuchamos en el Bet HaKnesset y cuyas notas, los ta'amim, están anotados en los Humashim, en la mayoría, siguen de alguna forma signos de puntuación y música que son muy importantes para poder entender el texto. Es un texto, esto lo tenemos que ver en algún momento por separado, cómo se desarrolló lo que nosotros llamamos la lectura de la Masoret. Según la Masoret, gracias a ella encontramos los puntos, las comas, los acentos especiales sobre palabras claves, cosa que no podemos hacer en el Summi. Cuando encontramos los puntos, las comas y los acentos, pues podemos detenernos incluso para ver por qué los sabios de la Masoret puntearon con Ta'amei Mikra, con los Teamim, cada pasuk de una manera muy particular. Bueno, a vosotros no debe sorprenderles que estemos dedicando tanto tiempo para analizar un texto del inicio del libro y a partir de él examinarlo en forma transversal, a veces análogamente, y recorrer Bereishit yendo de adelante para atrás, de atrás para adelante, del pasado a nuestros días, y de allí regresar a otro punto que no fue el de nuestra partida, y al mismo tiempo vamos agregando interpretaciones psicológicas, biológicas, arqueológicas, y vamos incursionando en el mundo complejo de nuestros jajamim y en la dinámica de sus discusiones, de las cuales debemos elegir la que nos es más cercana y a las cuales agregamos nuestras propias interpretaciones que también seguramente escuchamos en el Sinaí y que recién ahora nos acordamos de ellas. Regresaremos a ello en otro momento porque nuestra reunión de hoy a pedido de una de nuestras alumnas se dedicará a algunas reflexiones sobre la naturaleza de la empresa midrashica después de hacer dos aclaraciones principales. Empresa midrashica significa que vamos a intentar ver hoy cómo el midrash va ilustrando la Torá. Pero antes que eso tenemos que aclarar lo siguiente. Cualquier intento de delinear el carácter de cualquier figura de la Torá tal como se presenta en la literatura rabínica postbíblica está equivocado en sus presunciones básicas. Repito, tenemos que, antes de ingresar al Midrash y antes de ingresar a la interpretación exegética de la literatura postbíblica, tenemos que saber que todas sus presuposiciones básicas de alguna manera no son fieles para delinear el carácter de las figuras de la Torá. ¿Por qué? Porque muchas veces se van a enfrentar con la letra. Vamos a ver en unos minutos, si Dios quiere, algunos ejemplos que los van a dejar probablemente sorprendidos o que quizás ustedes ya hayan estudiado en algún otro foro. Los sabios, dijo Rami Yorajá, no veían que las narraciones, esta es la segunda aclaración, que derivaban de sus conclusiones en el texto de la Torá, tuvieran el mismo nivel de facticidad
que no es una palabra española, de realidad y de historicidad que la narrativa del Tanaj mismo. Es decir, que los mismos Jajamim que contribuyeron con sus interpretaciones claramente sabían que sus conclusiones y que las nuestras no tienen la misma realidad y no tienen la misma historicidad que la narrativa del Tanaj mismo. No hay como la lectura del Tanaj mismo. Pues comencemos con una muestra de lo que es el Midrash Agadá, que nos llevará más adelante a ver lo que dice el Midrash Agadá de una forma, nos adelantamos la semana pasada y de ahí viene la pregunta, que nos va a llevar a Caín y a Abel. Un ejemplo es realizar un análisis de la discusión, el ejemplo que para mí es más ilustrativo, sobre el concepto acerca del cual Jacob Avinu no murió. Creo que en alguna vez les dije que Jacob fue el primer enfermo del Tanaj, porque hasta Jacob todos morían, pero la Torá no nos cuenta cómo murieron, no dicen que estuvieron enfermos, excepto en el caso de Ebel, ¿verdad?, que fue asesinado, o la generación del diluvio. Pero la Gemara en Ta'anit 5b, llega a la conclusión de que Jacob, nuestro padre Jacob, no murió, y lleva a la conclusión de que la narrativa midrashica está demarcada explícitamente de la reconstrucción histórico-literal de eventos pasados. El resto de lo que vamos a hablar tratará sobre el recuento de la historia de Caín matando a Abel, o más bien con las tres reconstrucciones del Midrash de esta historia, que son totalmente diferentes en Bereishit Rabbah, y con los detalles del método por el cual Caín mató a Abel, que la Torá no nos dice cómo lo mató con una ametralladora, le puso una bomba molotov. Uno se presenta como exégesis midrashica y el otro como exégesis de entendimiento antiguo maximalista, y se argumenta que estos modos deben estar radicalmente demarcados entre sí. ¿Qué significa eso? Que de pronto nosotros podemos alegar una de las respuestas a partir de que en el pasado así se creyó, o así se hablaba, o así se enseñó, pero no es exactamente lo mismo cuando llegamos a la conclusión, diferente de lo que dice el texto, usando el mismo texto, obviamente otros versículos o las mismas palabras, dándole otra interpretación. Con los ejemplos vamos a ser mucho más claros de lo que es esta introducción teórica, pero que es importante tenerla clara. No vamos a intentar detallar ni reconstruir el carácter de Caín y de Hebel, tal como se presentan en la literatura rabínica. De hecho, yo diría que cualquier intento de este tipo está equivocado en sus presupuestos básicos. Hecha esta aclaración, podemos seguir, porque el hecho de que esté equivocado el presupuesto básico ni le quita interés, ni le quita belleza, ni le quita profundidad, ni le quita lo más importante, enseñanzas de las cuales nosotros podemos sacar conclusiones y transmitirlas, porque se apegan a los valores de la Torá, cuando algunos de esos valores no están explícitos como tales, sino que se aprenden de la misma conducta de nuestros patriarcas, a cuya personalidad le vamos a adjudicar la interpretación del Midrash. Al nivel más obvio y básico, debemos tomar en cuenta que la literatura rabínica se formuló, se transmitió y se editó durante muchos siglos, y no solamente durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Torá, cuando estudiaba en la Yeshiva, nosotros decíamos así: y dijo Rabbi Akiva tal cosa, y alguien decía, pero Rambam le contestó, y un tercero decía, sí, pero fíjate que Rashi dijo al, y la Gemara dice, y para nosotros nos parecía como si todos estos jajamim estuvieran sentados alrededor de la mesa con nosotros. Pero
Obviamente, los rabanim no son todos del mismo año, ni todos estaban sentados en la misma mesa, ni todos estaban en los mismos lugares. De ahí que nosotros podemos incluso hablar de distintos modelos de interpretación a partir del tiempo, es decir, debido a influencias del tiempo y debido a influencias de los lugares que son diferentes, y que de esa manera se incorporan sintéticamente, porque no todos aparecen, los pronunciamientos de centenares de jajamim, que no escribieron, pero cuyas enseñanzas se recogieron y que alguien se tomó la molestia de escribir. La suposición de que tal literatura presentaría necesariamente una delineación de un solo carácter de Caín, de Noah o de Abraham parece inverosímil. Más importante aún, la búsqueda de un personaje construido en la literatura midrashica comparable a un personaje de la Ilíada o de alguna novela del mejor novelista, realmente es solamente un parecido, porque nos vamos a encontrar también con ironía, también con comicidad y fundamentalmente vamos a tener que tener mucho cuidado de no malinterpretar la función radicalmente diferente de la narrativa del Midrash con la narrativa de la literatura, que son dos cosas completamente diferentes, aunque se parezcan. Y dadas las disimilitudes abismales entre la antigua epopeya homérica y la novela realista, por decir algo, del siglo XIX, y dado que tienen objetivos y diseños diversos, sin embargo, ambas se generaron para contar una historia. La intención poética y estética es primordial. En la literatura midrashica, por el contrario, la intención no es estética, aunque tenga mucha estética. Fíjense en ustedes, no es poética, aunque sea poesía, porque la intención es revelar la palabra de Hashem. La poética es simplemente el instrumento y es el medio. Para los rabanim, para los jajamim, hay dos contextos para este deseo de revelar la palabra de Hashem. Uno es exegético, es decir, interpretativo y textual, y el otro es homilético. ¿Qué quiero decir cuando digo homilético? Porque la homilética trata sobre la composición, la elaboración y los contenidos apropiados para la correcta transmisión de la drashá, y que tiene obviamente un sentido muy proclamatorio, en el cual cada uno de los que dicen la drashá va a agregar su propio patos, su propio sentimiento, y lo va a hacer en forma proclamativa. Obviamente, si estamos hablando de quién es un buen darshan. El Tanaj, todo el Tanaj, es palabra de Hashem, y la exégesis midrashica no es más que el medio por el cual el exégeta, es decir, el parshan, el interpretador, el predicador, puede descubrir las manifestaciones del lenguaje de Hashem a quienes lo están escuchando, a quienes están estudiando con él. El exégeta está guiado por el texto y está controlado de alguna forma por los principios de interpretación de la ideología de los jajamim. Sin embargo, dentro de estos límites, en pocas palabras, todo vale. Cada momento midrashico es, por tanto, completamente independiente y no existe una entidad estética mayor con la que podamos medir cada componente independiente. No sé si me voy haciendo entender, espero que sí. En un rato vamos a hacer un paréntesis para que si hay algún concepto que es teórico y que se escapa en el momento en el cual estamos hablando de esta velocidad, pues podamos retenernos. Las trayectorias variables e incluso contradictorias con respecto a la historia, la trama y la motivación son eminentemente aceptables. Es paradójico que en nuestro tiempo, cuando nos encontramos con parshanim contradictorios, es decir, con intérpretes contradictorios, nos ponemos nerviosos. Cada vez que en alguna clase escuchamos algo que no habíamos aprendido en el jardín de infantes, y no aprendimos en la yeshiva, y no aprendimos en los discursos de los jajamim de nuestras sinagogas y de nuestras comunidades, nos parece como que no puede ser. Pero esto es parte del juego maravilloso de la interpretación. Porque si no fuera así,
nosotros estaríamos ubicados exactamente como los seduquim, los saduceos, que tomamos el texto y lo aprendemos de memoria, como en algunas iglesias, y lo consideramos como un dogma, y no nos tenemos ni siquiera que molestar en interpretar nada. Con aprenderlo a leer es suficiente, y si sabemos alguna palabra de memoria, pues ya somos sabios. Para nosotros no hay fin. No hay fin. Seguimos leyendo, seguimos interpretando, seguimos descubriendo, seguimos viendo contradicciones, tratamos de allanar las contradicciones y volvemos a iniciar para llegar otra vez a buscar la verdad. Las trayectorias variables e incluso contradictorias con respecto a la historia, la trama y la motivación son, por lo tanto, siempre aceptables. Si nosotros nos dedicamos a estudiar el Midrash, vamos a ver que Caín puede verse en un momento como un paradigma del asesino impenitente. Y en otro lugar, como un penitente que pide perdón a Dios. Por lo tanto, ya no es impenitente, sino es un Joser Bichuvá. Es decir, esta misma personalidad de Caín, si nosotros preguntásemos, o de Hebel, preguntásemos, bueno, era malo, nuestro instinto, lo que aprendimos desde pequeños sin mucho análisis, nos marca blanco o negro, santo o perverso, cuando los seres humanos, también los asesinos y también los tzadikim, tienen muchísimas facetas y tienen muchísimas caras que nosotros tenemos que descubrir y lo vamos a ir descubriendo a través del estudio. Esto no significa, Javerim, negar que a menudo varias piezas de la exégesis del Midrash están relacionadas conceptualmente entre sí, aunque se contradigan. En relación con estas reflexiones sobre la naturaleza del Midrash, hay una conclusión aún más importante. Los Jajamim no veían las narraciones que derivaban de sus excavaciones, a propósito uso el término de sus excavaciones en el texto bíblico, con el mismo nivel de facticidad e historiosidad que tenía la narrativa del Tanaj mismo. Es decir, que también cuando hacían Parshanut, sabían dividir entre el texto de lo que dice el Tanaj, de lo que dice la Torah, y el texto de lo que ellos descubrían a través de los análisis, cuyas muestras vamos a tener en unos minutitos más. Las historias que se encuentran en el texto de la Torah tenían para los Jajamim una correspondencia de uno a uno con eventos reales en el pasado. Pero esto no es necesariamente cierto para las historias del Midrash, que es una obra rabínica. No quiero argumentar que todos los eventos detallados en el Midrash que responden a por qué Caín mató a Hebel o cómo mató Caín a Hebel, sean todos exactos, pero la literatura, que no tiene garantía tanágica, no fue aceptada como históricamente verdadera. Por lo tanto, si de pronto nosotros descubrimos que Caín era Rasha, o que Caín era un Baal Tshuva, o que lo mató con una espada, o que lo mató con una bomba, eso no significa que estamos contradiciendo lo que dice la Torah, sino que estamos tratando de ver a través del razonamiento y el estudio otro hilo de una verdad que complementa y que nos permite entender lo que de otra manera no lo hubiéramos entendido con el texto tal cual como está, leyéndolo y estudiándolo y aún aprendiéndolo de memoria. Por lo tanto, la literatura midrashica, Javerim, no fue aceptada como históricamente verdadera. Yo cuando estudiaba en la yeshiva, mi maestro me decía, no hagas preguntas sobre el midrash, porque algunos de los midrashim me parecían, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, tan disparatados que no podían ser ciertos. Y me decían, no, un momentito, no hagas ninguna pregunta sobre el midrash. Estúdialo, velo, recuérdalo si quieres, úsalo y déjalo. Entonces, tengo pocas dudas de que se aceptaron historias de venerable antigüedad
y que nadie pensaría en dudar de ellas. ¿Por qué? Porque si tenemos un relato que va pasando de generación en generación, el relato de nuestras abuelas, el relato de nuestros abuelos, el relato de nuestros rabanim, pues no tenemos por qué ponerlos en duda. Sin embargo, ustedes ya saben la respuesta. El punto crucial aquí es que esto es cierto solo para algunas historias de venerable antigüedad, que es una fórmula rabínica, pero es una frase en sí misma ambigua. ¿Qué quiere decir venerable? ¿Cuál es la antigüedad que necesita tener? Cualquiera que haya leído extensamente la literatura de Hazal sabe que la abrumadora mayoría de las adiciones midráshicas a la historia del Tanaj no se presentan como una narrativa independiente, sino en un modo de interpretación exegética. Por lo tanto, el mismo hecho de que la narrativa que se encuentra en el Midrash está conectada formalmente a una operación exegética midrásica y se presenta en contraste con el flujo bíblico de los eventos, debería convencernos de que la narrativa no hace afirmaciones, la narrativa rabínica, de veracidad histórica. Continúo un poquito más, pero quiero respirar porque esto es muy importante con lo que les voy a decir ahora. Nosotros podemos también comparar las representaciones que aparecen en el Midrash con el modo de presentación de los mismos relatos casi en libros que no fueron santificados por nosotros como Sefer Ayoblim, el Sefer de los Jubileos, o por la literatura de Artapano, que fue un escritor en el siglo II antes de la era común, que vivió en el Egipto helenístico y escribió una historia sobre los judíos titulada Judaica, donde él da datos de las vidas de Abraham, de Yosef y de Moshe, pero que evidentemente no entraron en el Tanaj. Y si no entraron en el Tanaj, nuestra pregunta es si tienen algo que ver con la realidad o no tienen nada que ver con la realidad. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque algunos de estos escritos antiguos, por lo tanto, podríamos decir, como es tan antiguo, tan antiguo, tan antiguo, tiene que ser verídico, pues no necesariamente son verídicos porque pueden tener influencias de otros pensamientos, incluso de pensamientos paganos. Los trabajos de Artapano fueron citados por Eusebio de Keisaria y de alguna forma alisan de eventos descritos por el Tanaj junto con otros que no están en el Tanaj. De hecho, al leer esas obras uno no sabría qué evento tiene una base tanágica y cuál no. Por lo tanto, Javerín, hay que tener cuidado. Bueno, antes de hacer una interrupción, vamos a pasar a la famosa historia sobre si Jacob murió o no murió, que aparece en la Gemara, en Ta'anit 5b. Y dice, en traducción libre, obviamente, que después de comer, el rabino Itzhak le dijo a Raf Nachman que Raf Yohanan dijo lo siguiente. Repito, después de comer, el Raf Itzhak le dijo a Raf Nachman que Rabbi Yohanan dijo, es decir, hay una triple transmisión, que nuestro patriarca Jacob no murió. Raf Nachman le preguntó sorprendido, ¿y fue en vano que le hayan hecho todos esos elogios, que lo hayan elogiado tanto y que los embalsamadores lo embalsamaron y que los enterradores lo enterraron? ¿Cómo puedes decir tú, digo en mis palabras, que no murió? Si está muy claro que lo embalsamaron y que hubo elogios y que la gente lo lloró y que por lo tanto en algún momento fue sepultado. Entonces, Rabbi Itzhak respondió a Rabbi Nachman, estoy interpretando un pasuk. Mikra ani doresh. Estoy ocupado en el esclarecimiento de la Mikra del Tanaj. Como se dice, por tanto, no temas, está haciendo una cita, nada más y nada menos que de Irmiau 30:10, Irmiau 30:10, ustedes pueden verificarlo en vuestro Tanaj, que dice, por tanto,
Al tirar Jacob, no temas, Jacob, mi siervo, dice el Señor, ni desmayes, Israel, porque yo te salvaré de lejos y tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Repito, Irmiau 30:10. Este pasuk yuxtapone a Jacob con su descendencia. Llegando a este razonamiento, así como la descendencia de Jacob, es decir, nosotros estamos con vida y tendremos vida cuando seremos redimidos, así también el mismo Jacob está vivo y lo aprende nada más y nada menos de las palabras del profeta Irmiau. Por tanto, no temas, Jacob, mi siervo, dice Hashem, no desmayes, Israel, porque yo te salvaré de lejos y tu descendencia de la tierra de su cautiverio. El pasuk de Irmiau 30:10 dice Hashem, no temas, porque aquí yo soy el que te salvo lejos de ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Y continúa diciendo, Israel se compara con la simiente de Jacob. Así como su semilla está viva en nosotros, él también está vivo. A primera vista parece que la declaración midrashica que niega la muerte de Jacob se aprende de Irmiau 30:10. Sin embargo, presten mucha atención, por favor. Si miramos el tema un poco más exhaustivamente, vamos a encontrar una distinción fascinante entre los psukim que relatan las escenas en el lecho de muerte de Abraham y de Isaac por un lado, y el lecho de muerte de Jacob por el otro. En las primeras escenas se utilizan tres verbos que describen la muerte: Geviá, Mitá y Asefá el Amaf, es decir, expiró, murió y se reunió con el pueblo. En cuanto a Jacob, sin embargo, fíjense muy bien, aparecen únicamente dos verbos: expirar y reunirse con el pueblo. Falta uno. Para el midrashista, la ausencia de cualquier verbo de la raíz lamut, mitá, morir, en la descripción de la muerte de Jacob, no puede ser por casualidad, sino que debe entenderse que nos comunica el mensaje del Tanaj de que Jacob no murió. Jacob no murió. Vamos a parar un segundito para razonar. Es decir, hasta un momento vimos que la base de todo se encuentra nada más y nada menos que en Irmiau 30:10. Pero por otro lado, nosotros vemos de que para poder afirmar que Jacob no murió, nosotros podemos conjuntar y comparar los verbos utilizados en la muerte de Abraham y de Isaac con los verbos utilizados con la muerte de Jacob. Y cuando se habla de la muerte de Jacob hay un verbo que falta, el verbo de la muerte. Por lo tanto, nosotros de ahí podemos aprender que Jacob no murió. La declaración de Rabbi Yitzhak a Rabbi Nachman se hizo, según nuestra historia, en un contexto completamente neutral, es decir, paradójicamente fuera de cualquier contexto. En consecuencia, Rav Nachman entendió esta afirmación como funcionalmente paralela a la afirmación, para nosotros clara del Tanaj, que Eliyahu Anabí no murió o que Hanoch no murió. La posición característica del judaísmo rabínico es, por supuesto, que Eliyahu nunca murió. Sigue vivo, de hecho, según Hazal, es el registrador celestial de los hechos humanos. Por lo tanto, Rav Nachman le preguntó a Rabbi Yitzhak, pero Jacob fue embalsamado, Jacob fue enterrado, así que ¿cómo puedes afirmar que no murió? Y la respuesta del rabino Yitzhak, genial respuesta, que todos deberíamos poder decir en algún momento, Mikra ani doresh, estoy comprometido con la elucidación del Tanaj, estoy buscando respuestas ¿dónde? En el Tanaj. Y la cita de Irmiau 30:10
no viene a decirnos la fuente de su declaración anterior, ya que como acabamos de ver, su fuente es la ausencia de cualquier mención de la muerte de Jacob en la Torá. Lo que está haciendo es lo siguiente: me has entendido mal. Mi afirmación de que Jacob no murió no debe entenderse como una descripción histórica literal de hechos, sino como un midrash. El midrash viene a contarnos una historia colocada en el texto bíblico por Dios, que no tiene una relación necesaria con los eventos históricos reales, pero cuyo propósito es darnos un mensaje de Hashem. Es ese mensaje el que está explicando Raf Nachman en la cita de Irmiau por parte del Rabbi Yitzhak. La conclusión de Hashem de cualquier mención de la muerte de Jacob es una promesa que se encuentra midrashicamente en Bereishit y explícitamente en Irmiau. Para el Rabbi Yitzhak, la no muerte de Jacob es una promesa que sus hijos existirán como pueblo para siempre. Este midrash y la narrativa que lo rodea son importantes porque brindan lo que necesitamos desesperadamente al leer el midrash, un contexto cultural y teórico. El malentendido original de Rav Nachman y la exposición final de Rav Yitzhak nos muestran lo más claramente posible que la narrativa midrashica está explícitamente demarcada de la reconstrucción histórico-literal de eventos pasados. Por lo tanto, para la Javerá que preguntó, Midrash es la reconstrucción de los Jajamim de la palabra de Hashem al pueblo judío y no la reconstrucción de los Jajamim de lo que sucedió en el pasado bíblico. Bueno, ahora sí, vamos a detenernos porque lo que vamos a tratar inmediatamente va a ser el por qué Caín mató a Abel. ¿Sabemos nosotros por qué lo mató? No sabemos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Pero antes que eso, pues es vuestro turno, Javerim, para que puedan hacer las preguntas que deseen, los comentarios que deseen y las críticas que les parezcan. Bacasá, Javerim, si alguien quiere preguntar. Silencio absoluto. Yo sé que es complicado el tema porque no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de lectura, ¿verdad? Pero estamos obligados a hacerla si es que queremos profundizar en nuestro tema, el tema que en definitiva nos une para nuestros encuentros, que tiene que ver con los conflictos en la familia, pero para eso tenemos que estudiar Bereishit y para eso tenemos que ver en Bereishit cómo nosotros podemos interpretar lo que dice la Torah y cómo lo ve el Midrash y cómo lo ve la Gemara. Y el ejemplo de la muerte de Jacob Avinu es magistral, que demuestra una vez más que no hay acuerdo. No quiere decir que este jajam sepa más que el otro. Significa que uno, enseguida Shmuel, por favor, que uno toma un pasuk para basar su verdad y el otro toma otro pasuk para basar su verdad. Y esos pasukim no tienen nada que ver consigo mismos, pero forman parte de la totalidad que es nuestra querida Torah. Ahora sí, Shmuel. Puedo ver un ejemplo de lo que acabas de decir, por ejemplo, en la utilización de Hazal, que convierten a Isaf en enemigo enemigo clásico de Israel, ¿sí? Justo en la época en que el Imperio Romano dominó Israel, entonces los Jajamim denominaron a los romanos como Edom, ¿sí? Descendiente de Isaf, ¿sí? Y pasó del Imperio Romano al bizantino y a la Notzrut, y al cristianismo. Cierto. En la época de la Edad Media, los Jajamim se referían a la Notzrut como Edom, el enemigo de Israel. Cierto. Más, Ahora te voy a decir algo, querido Shmuel. Paralelamente,
vamos a encontrarnos con Midrashim que hablan que Isaf era buena persona. Por un lado. Y podríamos dedicar una clase completa, cuando lleguemos al conflicto entre Jacob y Isaf, a demostrarles que el malo de la historia es Jacob y que Isaf realmente es un tzadik. Por un lado. Por otro lado, Shmuel, un segundito, quiero decirles otra cosa. Que nosotros en el transcurso de la historia, mis queridos amigos, teníamos la obligación de someternos a la censura. Y cuando no éramos libres y teníamos que someternos a la censura, era muy fácil hacer referencias, así como en la Rusia de Stalin, las cartas hablaban de alguna tía o de algún vecino que no existía, pero era claro que cuando la tía estaba enferma, lo que quería decir no era que la tía estaba enferma, sino que llevaron a no sé quién detenido o cosas por el estilo. Hay una especie de código que nosotros tenemos que aprender a leer cuando nos ubicamos en el contexto histórico. Sí, Shmuel. No, la referencia que hice era por el hecho de que Isaf o Edom ya no existían cuando... Claro, claro, por eso es más fácil hablar de la tía muerta, pero de hacerla pasar por viva. Es decir, eso forma parte de nuestras características históricas y es muy bueno el apunte que diste porque me permite, obviamente, ampliar esa manera de lectura, en ese caso lectura histórica, que no tenía nada que ver con el hermano de Jacob, con el gemelo de Jacob. Y bueno, posteriormente también utilizaron a Ismael para referirse al Islam. También eso, y podríamos seguir con los ejemplos, ¿verdad? Pero nos iríamos mucho del tema que me pidieron que trate hoy, que voy a tratar de llegar también un poco a nuestros amigos Cain y Abel. Sí. ¿Hay algún otro Javerá? Javerot por lo general son las Banot las que preguntan y participan. Bueno. Adelante, Yasmin. Ok. Muy bien. Vamos entonces a preguntarnos por qué Caín mató a Abel y cómo lo mató. Con esta introducción vamos a poder pasar a estos dos análisis complementarios de partes del recuento de la narración de Caín y Abel en Bereishit Rabá. El primero servirá para ejemplificar la posición que se acaba de presentar y el segundo mostrará las limitaciones de estas conclusiones. Muchos han comentado que el Tanaj no nos dice por qué Caín mató a Abel. Es obvio que no nos dice. No obstante, una lectura muy plausible de Bereishit 4:8 colocaría la respuesta en el contexto de los versículos inmediatamente anteriores, que hablan de las ofrendas, de los sacrificios, de Caín y Abel, de la aceptación del sacrificio de Abel y la no aceptación, el rechazo de la ofrenda de Caín. Dudo que muchos lectores de los versículos del 1 al 15 del capítulo 4 de Bereishit, en verdad, si alguno comenzaran una nueva narrativa en el versículo 8 y afirmen que no hay relación entre la no aceptación del sacrificio de la ofrenda, no quiero decir sacrificio de Caín, y en la muerte de Abel. Esto es exactamente lo que sucede en Bereishit Rabá. Escuchen, Javier. Y Caín le habló a Abel, su hermano, etc., dice Bereishit 4:8. ¿Sobre qué fue la discusión? Ya lo vimos, pero muy al pasar la semana pasada. Ven, dijeron, dividamos al mundo. Uno tomó la tierra, y uno, es decir, los inmuebles, y uno tomó los muebles. Este dijo, la tierra en la que estás parado es mía. Y este dijo, las prendas que llevas puestas son mías. Este entonces le dijo, desnúdate, quítate la ropa.
Y el otro le decía, empieza a volar, querido hermano, empieza a volar porque no puedes pisar esta tierra que es mía. Entonces, Caín se levantó contra su hermano Hebel, dice Bereishit, y aparece Rabbi Yoshua de Sichnín, que dijo en nombre de Rabbi Levi, no es cierto, ambos tomaron tierras y ambos tenían bienes muebles. Entonces, ¿de qué discutieron? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Este dijo, en mi zona se construía el templo, y este dijo, en la mía. Porque así está escrito. Y sucedió cuando estaban en el campo. Ahora, campo no se refiere más que al templo. ¿Y de dónde aprendemos eso? Aprendemos eso, óiganme bien, Javerim, no de Bereishit, sino del libro de Mijá 3:12, de Miqueas, que dice, terribles palabras, que Sion será arada como un campo. O entonces, si para el profeta Mijá, Sadé campo es Sion, cuando estamos hablando aquí de Sadé en Bereishit, estamos hablando no de la inmediatez de la discusión, sino del reparto de dónde va a quedar Sion y dónde va a quedar el Beit HaMikdash. De eso nosotros sabemos, Caín se levantó contra su hermano Hebel, y Eudá ben Rabí dijo, no discutían de la tierra, no discutían sobre dónde se iba a construir el Beit HaMikdash, también lo vimos la semana pasada, su discusión fue sobre la primera Eva, sobre la primera Javá. Dijo Rabbi Aibú, la primera Javá había regresado al polvo. Entonces, ¿cuál fue su discusión? Dijo Rabbi Una, un gemelo adicional nació con Hebel. Este dijo, la tendré, y este dijo, la tendré. Es decir, que con Hebel habían nacido varios seres aparentemente femeninos que se querían, obviamente los hermanos empezaron a pelearse con quién se iban a quedar. La desaparición de Javá en la tierra es otro tema, de la primera Javá, es otro tema completamente diferente de lo que estamos viendo aquí, pero regístrenlo por un instante, aquellos que nunca escucharon esto, regístrenlo por favor, porque eso da lugar al nacimiento de una cantidad de leyendas que nos acompañan también, aunque no sepamos por dónde, y tiene que ver también con las relaciones que, en su oportunidad Pedro hizo una afirmación, entre Adán y Javá, pero esto parecería de alguna forma desmentir esa posibilidad. Pero, Javerim, no podemos ni afirmar ni desmentir porque estamos hablando a partir de lo que dijeron nuestros Jajamim en el Midrash. Entonces, dijo Rabbi una gemelo adicional nació con Hebel. Este dijo, la tendré, y el otro dijo, la tendré. Este dijo, es mía porque yo soy el primogénito. Este dijo, la tendré porque es mi gemela. Estuvimos juntos en la matriz de Javá. Entonces, tenemos aquí tres reconstrucciones diferentes de la historia del asesinato de Hebel por Caín. La matanza fue precedida por una pelea por el dinero, o fue precedida por una pelea por el honor, o fue precedida por una pelea por las mujeres. Cuando digo una pelea por el honor, la semana pasada había dicho por una pelea religiosa, que en definitiva son la base de todos los conflictos humanos que se van dando en el transcurso de la historia. El Midrash entonces nos trae a nosotros distintas explicaciones por las causas del asesinato que no tienen nada que ver con la aceptación de Dios de la ofrenda de uno y el rechazo de la ofrenda del otro, que también generó la semana pasada las preguntas, bueno, ¿y Dios cómo puede ser de que acepte la ofrenda de un animalito? Porque aquí el Midrash nos quita de la textualidad de lo que nosotros aprendimos desde que éramos niños en nuestra lectura de Bereishit.
el Midrash comienza con una pregunta de Parshanut, con una pregunta exegética. ¿Sobre qué discutieron? Nosotros, los del año 2020, en la cuenta civil, cuando estudiamos Torah, no nos atrevemos a preguntar estas cosas, pero nuestros Jajamim de Midrash sí se preguntaron, y la Torah no nos dice. ¿Y sobre qué discutieron? ¿O solamente tenemos que aceptar lo que nuestra lógica en la lectura de los Psukim nos indica, que en definitiva el enojo de Caín con Hebel fue por la decisión de Dios de aceptar una ofrenda y no la otra? Entonces, Bereshit 4.8 dice además otra cosa. Caín le dijo a su hermano Hebel, y sucedió que mientras estaban en el campo, presten atención a este término, y Caín se levantó sobre Hebel, su hermano, y lo mató. Pero el Tanaj no nos dice lo que Caín le dijo a Hebel. Veamos ahora el siguiente pasaje de Bereshit Rabá. La Torah dice, y Caín se levantó, en Bereshit 4.8. Rabbi Yohanan dijo, Hebel era más fuerte que Caín, porque, ¿para qué nos tiene que decir la Torah? Tiene que usar el verbo se levantó. Usa el verbo se levantó solo para enseñarnos que Caín yacía debajo de Hebel. Caín le dijo, nosotros dos estamos en el mundo. ¿Qué irás? ¿Qué le dirás a nuestro padre? Al oír esto, Hebel se compadeció de él, de Caín. Se levantó contra él, entonces Caín, aprovechando la distracción, y lo mató. Aquí también el punto de partida del Midrash es una pregunta exegética, porque dice la Torah que se levantó. Cuando nosotros estudiamos la Torah no nos preguntamos ¿qué quiere? ¿Por qué la Torah dice se levantó? ¿Se levantó de dónde? Y aquí nos trae una respuesta impresionante, que Hebel estaba luchando y estaba venciendo a Caín, y Caín con picardía consiguió que se distraiga, porque si no se hubiera distraído, Hebel hubiera matado a Caín. Paro aquí un instante y les digo, Javerim, entonces, ¿quién es el tzadik y quién es el rasha? Vamos a continuar. Wow, se nos está yendo el tiempo, porque vale la pena detenernos un minuto para comparar los puntos de partida de los parshanim, de los exégetas, de estos dos pasajes del Midrash. El punto de partida del primer pasaje está basado en un pasuk que dice, y Caín le dijo a Hebel, pero no dice lo que dijo. Es, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, mucho más perturbador que el punto de partida parshaní exegético del segundo pasaje, porque, dice la escritura, nos tenemos que preguntar, se levantó. Después de todo, si nos hicieran esta última pregunta, responderíamos que esto es simplemente el modismo bíblico. A menudo el verbo vayakom o vayakam, y se levantó, sirve para introducir una acción. En nuestro caso, vayahargeu, y lo mató. Podría haber dicho vayargeu, no tendría que haber, no había necesidad de adelantar con el verbo de pararse, levantarse, sin que el mismo denote una acción específica. Sin embargo, desde la perspectiva midrashica, no existe una diferencia real entre estos dos puntos de partida de la Parshanut, en la medida en que ambos se derivan de los presupuestos básicos que subyacen en todo el corpus del Midrash Agadá. El Tanaj entero, como dijimos hace un rato, es la palabra de Hashem. Por supuesto, no hay nada superfluo en esa palabra, y las consideraciones estéticas no tienen ningún papel para desempeñar en lo que se considera superfluo. Así, si el mismo significado exacto podría haber sido presentado por la oración Vayarok Caín et Hebel achiv. Caín mató a su hermano, como dijimos. La palabra Vayakam o Vayakom, y se levantó, parece ser superflua, pero como no puede haber nada superfluo en la palabra de Hashem, esta aparente superfluidad simplemente significa que los Jajamim del Midrash quieren buscar lo que Hashem ha escondido en esta palabra
para que el Midrash pueda venir y revelarlo al mundo. Rabbi Yohanan determinó que debió haber habido algún tipo de movimiento físico. Y esto significa que Caín había estado debajo de Hebel, de manera similar, aunque en un tono ligeramente diferente. El Midrash debe determinar lo que Dios quería que él dedujera del hecho de que el Tanaj nos dice que Caín le dijo algo a Hebel, pero no en vano no dice lo que dijo. Nótese entonces la estructura midrashica idéntica de los dos pasajes de Bereishit Rabbah que citamos. En ambos tenemos un punto de partida parshaní, y tanto en el escrutinio como en la contemplación de este punto de partida exegético generan una nueva trama que ni siquiera fue insinuada en la narrativa de la Torá. El escrutinio de las palabras faltantes de Caín en Bereishit 4.8 lleva a varios sabios a reconstruir las diversas conversaciones pendencieras entre Caín y Hebel y el escrutinio de lo aparentemente superfluo, y él se levantó, llevó a Rabbi Yohanan a reconstruir que Caín se levantó porque estaba antes debajo de Hebel. Vale la pena enfatizar cuán radicalmente nuevo es este relato rabínico de la historia de Caín y Hebel, relato de miles de años casi. Según la lectura estándar de la historia bíblica de Caín y Hebel, Caín mató a Hebel después de que Dios rechazó su ofrenda. Estaba tan abrumada por los celos que un día saltó sobre él y lo mató con una rabia asesina. Hebel es pura justicia, por lo tanto, Caín es pura maldad. Comparemos esto con la historia del Midrash de Caín y Hebel. No hay conexión con la aceptación y la no aceptación de los sacrificios y las ofrendas de Hebel y Caín. Una disputa entre Caín y Hebel por dinero, por religión, o por honor, o por mujeres, es decir, por sexo, se sale del control y degenera en la muerte de Hebel. En efecto, siguiendo la posición de que la disputa se trataba de posesiones, fue Hebel el dueño de los muebles quien hizo, según el Midrash, la demanda rebelde de desnudarse antes de que Caín, el dueño de la tierra, dijo, bueno, empieza a volar. Ay, mis javerim, se me fue el tiempo, así que paro aquí para que ustedes puedan ingresar a participar y a comentar, porque todavía hay muchísimo más material, pero lo vamos a tener que dejar para la semana próxima. Hay una pregunta en el chat, Fierafmiel, si la puedes ver. Para los minutos finales, una pregunta de parvulario, se me fue. A ver, voy a abrir otra vez el chat. Pregunta José Manuel, para los minutos finales una pregunta de parvulario de la cual sin embargo intereso en conocer la respuesta. Sobre Caín y Hebel, ¿por qué es necesario conocer la forma en que se llevó a cabo el fratricidio? ¿Es que acaso cambia el sentido de la acción la muerte a manos de su hermano? Excelentísima pregunta. Mi querido José Manuel, has asimilado perfectamente la forma de pensar del Midrash. Estás haciendo una pregunta de Midrash. Y yo te desafiaría a ti y desafiaría a todos los Jabrim que están en estos momentos en el Zoom que traten de contestarte haciendo un Midrash nuevo, el Midrash de Zoom en tiempos de cuarentena. Alisa, por favor. Sí. Rab, vos dijiste que, y a mí me parece maravilloso, el tema de la amplitud en la exégesis. Lo que quiero preguntar es si, de todas maneras, no sé si respecto a la honestidad del saber, a la honestidad intelectual, hay algún límite, porque a veces siento que algunos interpretan como un poco más allá lo que quieren. Entonces digo, ¿podría haber, digamos, un límite en la interpretación? Mira, Lisa, no hemos contestado a José Manuel y el tiempo se nos está yendo. El primer límite es el sentido común. Así como cuando yo le preguntaba, siendo niño, a mi Raf, preguntas sobre el Midrash, y él me decía, no hay que hacer preguntas sobre el Midrash. Es decir, él me estaba diciendo,
este Midrash se pasó, va demasiado lejos. Lo que nosotros hemos visto hoy en las distintas interpretaciones, primero con Jacob y su muerte, que es genial. Me da la impresión de que es un juego de pensamiento muy importante. Y el otro sobre poner en bocas de la Torá cosas que la Torá no dijo para poder interpretar a qué se debió el conflicto. Yo a José Manuel le puedo decir, mira José Manuel, nosotros fuimos criados en que un hermano no mata al otro. Y si un hermano tuvo que matar al otro, debió haber habido una causa muy fuerte. Y entonces tenemos que saber por qué, qué sucedió, dónde estuvo la falla, quién se equivocó. ¿Es un error en la fabricación entre comillas, del ser humano? ¿O el error está en otro lado? Vengan, preguntas y comentarios. Mientras tanto, Alisa, te digo de que es evidente de que nosotros tenemos en nuestras manos apenas una millonésima parte de los Midrashim. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo se siguieron haciendo Midrashim. Algunos no tuvieron suerte los que fueron escritos. Y muchos de los libros desaparecieron, y si no hubiera sido por la Geniza de Egipto, nosotros no hubiéramos tenido el acceso a muchas hojas que nos faltan, y hay hojas que nos faltan. Yo les nombré hace un rato un historiador, casualmente egipcio, que la mayor parte de su texto, si no fuera citado por otro, no está, no lo tenemos. Tenemos la cita de lo que él dijo y 3 o 4 hojitas que están en algún museo, que obviamente yo no he visto. Yo me he enterado de él a partir de que alguien lo cita, ¿verdad? Estoy mirando la hora, tenemos todavía unos poquitos minutos para que puedan expresarse. Javerín, los invito, abran los micrófonos. 7. No podríamos decir que el límite tiene que ver con la textualidad. O sea, toda interpretación de alguna manera tiene que referirse al texto. O sea, puede ser más loca, digamos, o menos loca, pero tiene que tener un basamento textual. No puede ser una interpretación, hasta donde yo entiendo. No sé, es una pregunta, porque a lo que Alisa preguntaba, ¿no? Nosotros hemos visto que con Jacob los Jajamim discutían a partir del juego del texto, utilizando textos diferentes. Vimos como con el caso de los hermanos de Caín y Abel, también hay alguna referencia, por lo menos en la definición de Sadeh. Yo, por un lado, pienso de que lo que tú dices es cierto, pero relativamente, porque leyendo bien el Midrash vamos a encontrarnos con dichos que no fueron recogidos, las fuentes usadas para poder llegar a esa afirmación. El hecho de que en los ejemplos que acabamos de ver hoy sí tenemos la fuente, no significa que siempre aparezca un pasuk, por un lado. Y por otro lado, la interpretación tan elástica de los Sukim para poder decir que Jacob no murió porque sus hijos viven, yo podría seguir hablando de eso, podría seguir hablando, quizás lo haga, si Dios nos da salud y vida, cuando analicemos el conflicto que hubo entre los 3 hijos de Noah y qué fue lo que le hicieron a Noah y por qué le hicieron eso a Noah. Y entonces el Midrash también ahí tiene lo que decir, y a partir de ahí del Midrash aparecen los Parshanim posteriores, y no nos olvidemos de que Rashi en particular casi siempre cita algún Midrash para contestarnos lo que él dice, pero los Midrashim que él cita no necesariamente tienen una base en un pasuk que lo interpretan textualmente. Yo creo, como respuesta a la pregunta sobre qué importancia tiene por qué Caín mató a Abel, yo creo que los Jajamim no conciben que se pueda matar nada más así porque sí, y quieren enseñarnos algo, y por eso buscan un motivo. Yo diría, Shmuel, al revés. Sobre lo que tú dices, lo que los Jajamim quieren es decirnos a nosotros que no hay que matar a los hermanos, y que si ya hubo algunos que se mataron,
debió haber habido una gran causa, porque volvemos a preguntarnos lo que pregunté al principio en los límites al Midrash. ¿Qué nos quiere enseñar? Pues nos quiere enseñar en la homilética, si tú te vas a parar en el Bet Knesset para decir un Dvar Torah el Shabbat que corresponde, vas a poder utilizar el Midrash y vas a poder decir una cantidad de cosas. ¿Con qué objetivo? Para que los padres que te están escuchando y los hijos que te estén escuchando saquen una conclusión. Voy a hacer una interrupción aquí porque voy a leer lo que Rachel está diciendo en el chat, que dice, si los dos estaban peleando y uno se levantó, ¿por qué vamos a unir el concepto de santidad con Abel y la maldad con Caín? Son suposiciones. Rachel, volvemos a lo que vimos durante toda esta hora. Nosotros estamos especulando. Y así como, por lo general, nos es fácil, y utilizo el término, nos es fácil, de dividir el mundo dicotómicamente entre buenos y malos, entre blanco y negro, y no tenemos grises. Por lo tanto, es muy fácil, Caín fue perverso y Abel fue un santito. Sin embargo, nuestros jajamim no quedan satisfechos con eso. ¿Por qué? Y eso me escribió Pedro en privado, que él aprendió cuando tenía ya 2 años, que en toda pelea, dice él, que le enseñaron, siempre hay 2 culpables, que uno no se puede pelear si el otro no quiere. Y entonces, si eso que le enseñaron a Pedro es cierto, que en toda pelea hay 2 culpables, los 2 de alguna forma tienen culpa, porque si uno no quiere pelear, el otro no puede pelearse con él. Entonces tenemos aquí también algún tipo de respuesta y algún tipo de dedo acusador sobre lo que el Midrash empieza a buscarnos, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí, Javerim? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en los primeros renglones de la Torah ya tengamos ese principio terrible de un asesinato entre hermanos? Que es un golpe. Y fíjense, que yo les comentaba de que nosotros en el parvulario, en el jardín de infantes, en el Gana y el Adim, enseñamos a los niños estos psukim y les vamos enseñando de que, bueno, chicos, si alguno de ustedes quiere matar a su hermano, pues tiene de quién aprender, ¿verdad? Yo lo digo exageradamente, pero me da la impresión de que, no sé si todas las gananot, todas las maestras jardineras, están preparadas y fueron entrenadas para saber contestar a un niño que diga, y si yo mato a mi hermano, ¿qué me va a pasar? Dios me va a hacer lo mismo que a Caín, que al final no lo mató. ¿Más comentarios? Había leído, Rab, en algún momento una interpretación no midrásica sobre, creo que era de Blanchot, de Maurice Blanchot, que dice que cuando acá dice que Caín le dice, ¿sí? Vayomer Caín el Eberahí, ¿no? Y estando en el campo, se levanta y lo mata, que es que Abel no respondió. Y que esa interpretación aludía a que si a lo mejor hubieran hablado en el valor de la palabra, no se hubieran matado, ¿no? Pero es una cosa... Es también un juego midrashico lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque no le contestó a un texto que no aparece. Exacto. Entonces, acá hay un silencio, y es evidente para cualquier lector atento que este silencio grita a los cielos en una forma mucho más potente y poderosa que lo que nosotros podemos gritar con nuestras voces usando un megáfono y un amplificador. El silencio es un grito que puede ser de dolor, que puede ser de alegría. Es el grito más fuerte que nosotros tenemos. Bueno, mis queridos Javerim, ¿hay alguien más? Porque cerramos. Voy a volver a pedir por la salud de la familia del doctor Bernardo Queralt, que no está presente en estos momentos, seguramente nos va a ver mañana o pasado, espero que se sienta bien, o incluso él mismo, que es médico oncólogo en España y que es un verdadero tzadik de Umot Haolam. Pues, Javerim, que tengamos buenas noticias, que tengamos mucha salud, que nos podamos ver todos sanos y salvos para volver a encontrarnos
frente a la Torá y volver a gozar a cada instante de los descubrimientos maravillosos que encontramos apenas nosotros raspamos con una uña recién cortada de los restos de las excavaciones tan profundas que hicieron nuestros sabios, que son maravillosamente grandes, maravillosamente inteligentes, y que nos dan vida y que nos permiten estudiar la Torá con alegría. Javerín, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, Kol Tov Lachem, y mucha salud.